¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF, pues quiero platicarte cómo se calcula el precio de las obras de arte. A ver, si bien el nombre de un artista, pues ya representa un valor en sí mismo, el costo de sus obras, pues va también a depender de otros factores. Por ejemplo, tenemos lo que ocurrió el 5 de mayo del año 2003 en la prestigiosa casa de subastas allá en Sotheby's. Aquel día, eh, Chico con una pipa, pintado por Pablo Picasso, estamos hablando en 1905, se vendió, creo que es el cuadro más caro vendido en la historia, en 104.186 millones de dólares. Sí, sí es el más caro de la historia, Sí, sin cómo duda. no. 104 millones de dólares. No, es una locura. Así fue como Picasso desplazó al que pintó Van Gogh, el doctor Paul Cachet, que, pues en el caso de Van Gogh, vendida en Christie's, estás hablando que fueron 82.5 millones de dólares. Y este fue 104. Este del 82 millones de dólares fue en 1990. Imagínate tener un Van Gogh en tu casa. No, 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 pues no, no. no, pues no. No, ahora imagínate pues el de Pablo Picasso, Chico con una pipa. Yo recuerdo uno de los cuadros más caros vendidos y me acuerdo haber dado la cifra aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Lo compró Madonna, un Frida Kahlo, que en su momento eran 5 millones de dólares y era un dineral. Si puedes comprar eso, tu casa tiene que valer más, ¿no? Pero el comparativo, mira, ¿te acuerdas cuando este hombre Jeff Bezos se fue al infinito y más allá? Ajá, ajá. Que se fue al espacio. El comparativo del costo del vuelo es como si tú ganaras 500,000 pesos y te compras un Starbucks. Pues sí. Es tan sencillo. Es decir, quien paga 104 millones de dólares tendría que ser como pagar un Starbucks, Sí, ¿no? claro, es cuando tiene En la 25 veces millona, más. exacto, no, mucho más. Ahora, les quiero decir que Chico con una pipa llegó a manos de un norteamericano que se llama John Hay Whitney en 1950 y él era embajador en Reino Unido y pagó nada más $30,000 por la pintura esta de Picasso. Whitney, este señor embajador de Reino Unido, se muere en 1982 y 2 décadas después su mujer vende la pintura en 34 millones de dólares. Considerando que Picasso hizo casi 1,000 cuadros, además de dibujos, cerámicas, arcilla, grabados, los trabajos de su etapa rosa se convirtieron en los más cotizados. La etapa rosa de Picasso es bellísima. Muchas obras de esta época, cuando Picasso tenía 24 años, trabajaba en París, se vendieron pronto a coleccionistas privados y desaparecieron de la vista pública. Chico con una pipa pertenece a este periodo de Picasso en el que pintó pocos cuadros con esta técnica, lo que hace que sea evidentemente más valioso cuando salen a la venta. 1990, el mercado de arte tuvo un aumento exponencial porque se revalorizó como una inversión y Picasso fue uno de los artistas favoritos para garantizar esto. En el comercio de arte, estás hablando que el precio final de una obra tiene que ver con varios temas. La antigüedad, por ejemplo, de la pieza. Tiene que ver con la exposición, si tuvo o no exposición en museos. Autenticidad, periodo, estilo, autor, calidad técnica y a veces muerte del autor, ¿eh? Porque a veces las obras en vida del autor no valen. Y importa, como dice bien la productora, hasta cómo murió. Se analiza, por ejemplo, el valor cultural asociado a la obra, si existe más de una copia en el mercado, los materiales, qué estado de conservación, si se restauró, si no se restauró. Hay, por ejemplo, puede haber 2 obras del mismo autor bajo un mismo estilo
y no tienen el mismo valor. El mejor ejemplo es lo que ocurrió con Paul Gauguin. Sus obras no valían por nada lo mismo. Fíjense, en el 2011, un cuadro llamado La Esperanza, que le pinta Gauguin a Van Gogh, se subastó en Christie's con un precio de salida de 12 millones de euros y el cuadro nunca se vendió. Por el contrario, La Mañana, del mismo periodo artístico idéntico de La Esperanza, fue vendida por 26 millones de euros en otra subasta de Sotheby's un año antes. Entonces, sí es importante ver el tema de los cuadros. Bueno, importa en qué país están, importa qué coleccionista privado los tiene. Hay una fotografía interesantísima que se llama The Phantom, de Peter Lik, que muestra una formación rocosa en un cañón del Antílope X, ¿no? Bueno, pues la fotito, 6.5 millones de dólares. Hasta el siglo pasado, el mercado de arte se concentraba en Europa, en Estados Unidos, pero ¿qué creen, Agárrense con los asiáticos cómo están comprando y pagando lo que sea por una obra de arte. ¿Tú has invertido en obras de arte? Vamos a hablar de eso hoy en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Y cómo se van haciendo, o valorizando o revalorizando esas obras de arte? A mí me fascina ese tema. Es un tema, me parece apasionante, como un cuadro puede valer tanto y me parece fascinante. La técnica, restaurar un cuadro. Sí, todo eso. Ya les contaré de un cuadro de mi familia de Pancho Villa, la restauración. Una locura, tenía ratas en las botas. Está Pancho Villa. Ahorita les paso una imagen a Toño Bautista antes de despedir el programa para que lo veamos. Quédense con nosotros hasta la 1 de la tarde. Vamos a arrancar el programa a pie derecho.